¿Por qué hay también tantas guerras? Mm, ¿Por qué hay tantos pocos periodos de la humanidad en los que no haya guerras en algún sitio? O sea, es como que el ser humano bueno, sí, es violento por naturaleza o sí, le gusta el sufrimiento, le gusta... es una buena pregunta. Yo no lo tengo claro. Yo creo que, por un lado, el ser humano de alguna manera lleva como una herida dentro, Ujú. ¿vale? Lleva una herida dentro que no es que esté hecho para el mal, el ser humano está hecho para lo bueno, pero tiene una herida dentro que le hace difícil reconocer a veces qué es lo bueno, qué es lo correcto y qué no lo es, ¿no? Le hace difícil distinguir entre lo realmente bueno y lo que sencillamente me parece bueno sin serlo, ¿no? Yo puedo saber que no es bueno para mí comerme un pastel de chocolate entero, ¿vale? Pero al mismo tiempo hay otro sentido en el que sí que es bueno para mí, porque me va a satisfacer una serie de impulsos sensibles. Pero tengo que aprender a reconocer que esos, o sea, que mi verdadero bien no está en la consecución inmediata de esos placeres sensibles, sino en otra cosa, ¿no? Pero eso es difícil, nos cuesta, y por eso a veces cedemos quizás a las pasiones que nos pueden, digamos, arrebatar el control de las acciones, ¿no? Entonces yo creo que eso por un lado. Luego también está en la cuestión de que a veces tenemos discrepancias que sí, nuestro primer objetivo es siempre intentar resolverlas mediante la palabra, ¿no? Pero claro, a lo mejor hay discrepancias en las que llega un punto que ya no se pueden seguir discutiendo por medio de la palabra porque la palabra ya no ha resuelto nada y cuando la palabra desaparece lo único que queda es justamente la violencia, ¿no? O sea, si viene una persona y se intenta colar en mi casa para robarme y agredir a mis hijos, por ejemplo, pues yo lo primero que voy a hacer va a ser intentar convencerle de que no haga eso. Pero si mi palabra no funciona, pues ahí voy a tener que defender mis derechos y mis bienes y las personas que están a mi cargo utilizando la fuerza y utilizando la violencia, ¿no? Porque ahí también quizá entra un poco el tema de la libertad, Claro. que preguntarte qué es la libertad y Ujú. cómo podemos ser más libres. Claro, esa es una buena pregunta también. O sea, la libertad yo la entiendo como, dicho de manera vaga, ¿vale? E intuitiva, Ujú. yo la entiendo como sencillamente la capacidad que tenemos de ser dueños y principios de nuestras propias acciones, ¿vale? Es decir, que lo que hago lo estoy haciendo yo, no es que lo esté haciendo otra persona a través de mí, por ejemplo, o no es que lo estén haciendo ciertos factores externos utilizándome como instrumento, no es que esta cosa que hago estaba escrita de antemano desde el inicio de los tiempos y que yo no tenía nada que decir acerca de si lo hacía o no lo hacía, ¿vale? Sino que es algo que está de alguna manera en mi control, que forma parte, que está bajo el poder de mi voluntad hacerlo o no hacerlo, ¿vale? Hay un montón de discusiones acerca de la libertad dentro de la filosofía, que si existe, que si no existe, que si es compatible con el determinismo, que si no lo es, etcétera, ¿vale? O sea, es un tema amplísimo, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera tenemos que, por volver otra vez a lo que decía Aristóteles, yo creo que en nuestra propia naturaleza nos encontramos primero con un deseo que es necesario, que es el deseo de felicidad, ¿vale? El deseo de felicidad es necesario. Entonces yo no soy libre de no perseguir la libertad, hay la libertad, la felicidad. La felicidad la persigo necesariamente en todo lo que hago. En Ujú. todo lo que hago tiene como fin último ser feliz, ¿no? Todo lo que hago lo hago porque de alguna manera creo que me va a conducir a ese fin último que necesariamente deseo. Pero luego está la cuestión que, como el ser humano es un ser muy abierto, como es racional, hay muchas maneras válidas y posibles de realizar ese fin último de manera satisfactoria. Por tanto, el ser humano de alguna manera es como que se encuentra que no es libre de determinar su destino último, que es la felicidad, pero sí que es libre de escoger a lo mejor por qué camino voy a intentar acceder a ese destino, por qué camino voy a intentar obtener ese objetivo, ¿vale? Entonces lo que sucede es que hay muchos objetos de deseo que se me aparecen y se me presentan como medios para alcanzar ese fin, pero no son medios necesarios, ¿vale? Porque podría a lo mejor ese fin conseguirlo con otro objeto, de otra manera, a lo mejor con ese mismo objeto, pero en otro momento, ¿vale? Entonces ahí hay un montón, me parece a mí, de espacio de decisión en el que ya sí que tengo libertad de decidir, vale, pues voy por este camino, voy por este otro, me espero este momento, lo hago antes, después, etcétera. Ujú. Y aquí podría, bueno, Epicteto decía que la Ujú. filosofía es el arte de vivir conscientemente. Mm. ¿Vivir conscientemente nos hace más libres? Yo creo que sí, yo creo que,
muchas veces, una de las cosas que me gusta decir siempre que hablo, que doy charlas sobre la filosofía y tal, es que la filosofía es una actividad inevitable, ¿vale? Inevitable en el sentido de que todos nosotros vivimos asumiendo ciertos puntos de partida filosóficos, ¿vale? Nos movemos por el mundo asumiendo una visión filosófica de qué es el cosmos, de cómo es el ser humano y qué es, de cuál es el destino, el origen, el significado de todas las cosas. Todo eso lo damos, por supuesto, cuando salimos a la calle, por ejemplo, ¿vale? Cuando hacemos la cosa más ordinaria. Estamos dando, por supuesto, una imagen filosófica del mundo. El problema de no ser consciente es que entonces uno está viviendo según una filosofía que no ha reflexionado. Entonces va a ser una filosofía no pensada, ¿no? Una de las cosas que digo es que vivir sin pensar en filosofía es vivir con una filosofía no pensada. O que si uno no se preocupa por hacer filosofía él mismo de manera propia y consciente, lo que va a suceder no es que va a vivir sin filosofía, es que va a vivir de modo acrítico con la filosofía de otras personas, ¿sí? Que por motivos completamente contingentes e históricos y desde posiciones de poder e influencia, pues se ha conseguido poner de moda en el momento histórico que te ha tocado nacer y ya está. Pero claro, eso te da una menor libertad porque de alguna manera ese tipo de filosofía te está encerrando dentro de un paradigma cuando a lo mejor la verdad está fuera de ese paradigma o a lo mejor está dentro de ese paradigma, pero uno tiene que aprender a ser consciente de por qué, ¿no? Y aprender realmente a defender por qué y por qué piensa lo que piensa. Entonces, en ese sentido, sí que estaría de acuerdo. Claro, una mayor conciencia te da una mayor libertad.